Hola, buenos días a todos. Me presento, soy el doctor José Camarena Galván, residente de primer año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Agradezco a la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada por ser mi profesora asesor en la realización del journal del día de hoy, el cual tiene como título Dermatitis atópica, correlación de distintos factores de riesgo con la edad de inicio en la adultez comparado con la infancia. Y pues vamos a iniciar. Esta es la carátula de la original del artículo, el cual fue publicado el 5 de febrero en la revista Allergy, la cual pues ya recordemos que es la revista oficial de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, la EASI, la cual tiene un factor de impacto de 14.7, es bastante importante. Y en cuanto a la autora, pues es la doctora en medicina Laura Menz, la cual actualmente está trabajando en la Clínica y Policlínica de Dermatología y Alergología del Hospital Universitario de Bonn, en Alemania. Tiene 47 publicaciones hasta el momento. Y pues bueno, aquí tenemos unas imágenes sobre la ciudad de Bonn, la cual podemos observar que se encuentra como más o menos al oeste de Alemania. Está atravesada por el río Rin. De importancia, pues ahí nació el compositor Ludwig van Beethoven. Esta es su casa y también es el principal museo en todo el mundo sobre este compositor. Este es el edificio principal de la Universidad de Bonn, una universidad bastante bonita también. Iniciamos con la introducción del artículo. Pues bueno, recordemos que la dermatitis atópica es la enfermedad inflamatoria crónica de la piel más común y con alto impacto en la calidad de vida de los pacientes y familiares, productividad laboral y carga para el sistema de salud. Tenemos una prevalencia creciente, la cual está de 15 a 28% en los países desarrollados, y pues recordemos nada más la fisiopatología compleja, en la cual intervienen 4 factores principales, la cual es una barrera cutánea alterada, un sistema inmunitario modificado, disbiosis del microbioma cutáneo y las interacciones gen-gen y gen-ambiente. En los estudios de cortes de nacimientos tempranos se ha sugerido la desaparición de la dermatitis atópica en más del 50% de los niños afectados, pues es bastante bueno porque nos indica un buen pronóstico para los pacientes. Sin embargo, existe una creciente evidencia, y lo que estamos viendo día a día en la consulta, de que la dermatitis atópica es una enfermedad de por vida con expresión fenotípica variable, alta tasa de aparición en la edad adulta o dermatitis atópica recidivante después de largos intervalos asintomáticos, con diferentes factores influyentes como la edad, el inicio de la enfermedad, el origen étnico, entre otros. Un metaanálisis realizado en el 2018 informó una proporción de 26% de pacientes con inicio de dermatitis atópica mayores de 16 años en diferentes países de Europa. Ya vemos una proporción pues importante, un cuarto aproximadamente. Algunos estudios informaron una frecuencia más alta de estigmas atópicos en cabeza y cuello en adultos en comparación con aparición en la niñez. Y en general hay información limitada sobre la dermatitis atópica de inicio en adultos, especialmente en la edad adulta tardía. Por lo cual, en este artículo se buscó caracterizar los factores asociados con la dermatitis atópica de inicio en la edad adulta, comparada con el inicio en la niñez y también comparada contra los controles. Entonces, pues aquí ya vemos el principal objetivo hacia donde vamos encaminados en este artículo. En cuanto a los métodos, se analizaron datos transversales de 903 adultos inscritos en el estudio PRORAD en Bonn, Augsburg, Davos y Zúrich entre noviembre de 2016 y enero del 2021. Aquí tenemos, pues bueno, 736 pacientes fueron diagnosticados con los criterios de acuerdo a Hanifin y Rajka, que esto es muy importante porque sabemos que es uno de los criterios más ampliamente conocidos a nivel internacional y más validados. 167 controles se tomaron sin dermatitis atópica, de estos 76 pacientes eran no atópicos y 91 controles eran atópicos sin dermatitis atópica, pero alguna otra enfermedad, rinitis alérgica, conjuntivitis, alergia alimentaria. Y los pacientes se clasificaron de acuerdo a la edad de inicio también. En la edad adulta, más de 18 años, 174 pacientes, y la gran mayoría en menores de 18 años, de 562 pacientes. La distribución de la edad de inicio en la dermatitis atópica, como comentamos, 174 en adultos, los cuales son 23.6%,
De estos, 12.8 en edad adulta temprana, 6.2 en edad adulta media y 4.6 en edad adulta tardía. Entonces, pues aquí ya vemos la proporción que siempre conocemos en las bibliografías. A mayor edad, pues menor prevalencia de la dermatitis atópica. El inicio en la niñez, aquí lo más importante, 44.2% en la infancia de 0 a menos de 2 años, y de este 44.2, 32.6 en los primeros 6 meses de vida. Entonces, la mayor proporción de todo esto, si comparamos todos, se lo van a llevar los primeros 6 meses de vida en este estudio. 11.6% de los 7 a los 24 meses, y pues bueno, ya aquí tenemos igual una reducción conforme va avanzando la edad, hasta tener 6.7% en la adolescencia. En cuanto a factor de riesgo asociado con la historia familiar, la atopia familiar es un factor de riesgo conocido para la dermatitis atópica, pero el impacto en la aparición de la dermatitis atópica en diferentes periodos de la vida aún no es muy claro. La dermatitis atópica, esto es muy importante, fue el factor asociado más importante para la dermatitis atópica de inicio en la infancia y en la edad adulta en comparación con los controles sin dermatitis atópica. Aumentó la probabilidad de la dermatitis atópica hasta 34 veces. La dermatitis atópica paterna se asoció con la DA de inicio hasta los 6 años, pero con inicio a una edad más tardía solo en análisis univariados, o sea, no hubo tanta relevancia en cuanto a la dermatitis atópica paterna. Además, también la alergia alimentaria materna aumentó las probabilidades de dermatitis atópica de inicio en la infancia en comparación con los controles no atópicos. Entonces, DA materna, la más importante, tanto niños y adultos, y la alergia alimentaria también muy importante. En cuanto a los factores de estilo de vida, el tabaquismo activo fue el principal factor asociado con la dermatitis atópica en la edad adulta. La exposición pasiva diaria al humo de tabaco mostró asociaciones con la dermatitis atópica de inicio en la niñez y la edad adulta, y el tabaquismo activo tendió a aumentar las probabilidades de dermatitis atópica en la edad adulta, ¿sale? En ambos grupos. Entonces, principalmente aquí, tabaquismo activo, lo que se puede modificar, que nos iba a dar principalmente en la DEA en los adultos. Además, también en este estudio se encontró una mayor frecuencia de tabaquismo e inactividad física en sujetos sin formación académica comparados con formación académica. ¿Esto qué nos lleva? A que la inactividad física se asoció con el inicio de la dermatitis atópica en la edad adulta temprana. Y un mayor nivel educativo de los pacientes o a sus padres duplicó las probabilidades de dermatitis atópica de inicio en la infancia. También se encontró que un hogar de al menos 4 personas redujo a la mitad las probabilidades de aparición de dermatitis atópica antes de los 2 años. Aquí podemos observar pues, que todas las, también coincide con la bibliografía previamente conocida, donde tenemos unos papás donde existe un hogar más pequeño, más sobreprotectores, con más atención a los niños, y esto finalmente nos va a aumentar el riesgo para tener dermatitis atópica. En cuanto al fenotipo de estigmas atópicos, los pacientes con dermatitis atópica de inicio en la infancia exhibieron una mediana de 7 estigmas atópicos, y los de adultos nada más 5 estigmas atópicos aproximadamente. La hiperlinearidad palmar duplicó las probabilidades de dermatitis atópica de inicio en la infancia. Y pues nada más para recordar, y aquí también los estigmas atópicos que ya conocemos y que se llegan a mencionar en esta bibliografía, en este artículo: el dermografismo blanco, el pliegue de Denny Morgan, eczema de orejas, pitiriasis alba, queilitis angular, queilitis zika, queratosis pilaris, oscurecimiento periorbitario y el pliegue anterior del cuello. En cuanto a la severidad de distribución del eczema, la DA de inicio en la edad adulta tendió a ser ligeramente más grave que la DA de inicio en la niñez. La dermatitis atópica de inicio en la edad adulta, comparada con el inicio en la infancia, tendió a presentar más eczema del tronco en este estudio. En el otro, en la bibliografía previa que se mencionaba en la introducción, era en el marco teórico que ellos manejaron. El aumento de la inmunoglobulina E total se asoció con la dermatitis atópica en todas las edades de inicio de la dermatitis atópica, y los niveles de eosinófilos e IG total no difirieron de manera significativa entre la edad de inicio en la edad adulta y la niñez.
sea, la IgE presente en todos los niños y adultos. En cuanto a las comorbilidades, también esto es interesante, solo el 12% de los pacientes con inicio en la infancia presentaban una dermatitis atópica pura, sin comorbilidades atópicas. Y la DA de inicio en la edad adulta fue más pura, de un 27%. O sea, aquí observamos que pues, normalmente los niños, pues ya sabemos la marcha atópica principalmente en estas edades, y en especial en la edad adulta media, 37%, y tardía del 50%, se encontró una DA más pura. Las alergias autoinformadas mostraron las asociaciones más fuertes con dermatitis atópica de inicio en la infancia versus la dermatitis atópica de inicio en la edad adulta. Aquí alergias autoinformadas, pues ya sea conjuntivitis alérgica, alergias a alimentos, alergias a medicamentos, incluso se tomaron en cuenta cualquier alergia autoinformada por parte del paciente. Continuamos con las comorbilidades. Se encontraron probabilidades dobles de rinitis alérgica en la DA de inicio en adultos versus inicio en la infancia. Ahorita vamos a ver un poco más claro esto, pero es muy importante mencionarlo. Y la alergia alimentaria triplicó las probabilidades de DA de inicio en la infancia en comparación con los controles atópicos. Las probabilidades de dermatitis atópica con 3 o 4 comorbilidades atópicas fueron más altas con el inicio en la infancia. La rinitis alérgica y la conjuntivitis alérgica fueron las comorbilidades más frecuentes en los controles atópicos. Todo esto nosotros ya lo observamos y ya lo conocemos en los pacientes, pero aquí pues está bastante interesante que en este artículo nos lo bajaron a números y pues ya vemos que realmente tenemos una alta incidencia de estas enfermedades asociadas. El asma se asoció con la dermatitis atópica de inicio en la infancia, pero no en inicios más tardíos en este artículo. Pacientes con dermatitis atópica de inicio en la infancia eran más propensos a eczema herpético y a las infecciones bacterianas que los de inicio en la edad adulta, y ambos más susceptibles a las infecciones bacterianas y micóticas que los controles. Ya entrando a la discusión, pues prácticamente se hablaba igual de los mismos resultados. La prevalencia e incidencia de la dermatitis atópica están en aumento, así como la dermatitis atópica de inicio en edad adulta o recaídas de dermatitis atópica en edad adulta después de largas fases de remisión. Por tanto, se buscaron los factores asociados a la dermatitis atópica de inicio en adultos versus inicio en infancia, que fue el objetivo principal, como ya hemos comentado. Y la dermatitis atópica materna, otra vez, es el principal factor de riesgo familiar para ambos grupos de inicio. La alergia alimentaria es un factor de riesgo adicional para la DA en la infancia. El tabaquismo activo es el principal factor de estilo de vida asociado con la DA de inicio en la edad adulta, el cual pues también es modificable. Y la formación académica elevada de los padres duplica la probabilidad de DA de inicio en la infancia, por lo que ya habíamos comentado también. Cada estigma atópico adicional duplica las probabilidades de dermatitis atópica frente a los controles. O sea que ya entre más veamos estigmas atópicos de nuestro paciente, pues vamos a ver qué más riesgo tiene de desarrollarla. Y la hiperlinearidad palmar está asociada con la dermatitis atópica de inicio en la niñez versus los controles, y de igual manera el dermografismo blanco, pero niñez versus edad adulta. La DA de inicio en la edad adulta se asocia más a rinitis alérgica, pero con probabilidades reducidas de comorbilidades atópicas múltiples que la DA de inicio en la niñez. Entonces, en los adultos vamos a tener con más rinitis, pero menos en general todas las comorbilidades atópicas, ¿no? Se encontró que el tabaquismo activo es el principal factor modificable para el inicio de la dermatitis atópica en la edad adulta temprana, y tanto el tabaquismo activo como la exposición al humo de tabaco diaria duplicaron las probabilidades de DA con inicio en la edad adulta versus la niñez. Entonces aquí también nos da una idea de que principalmente el tabaquismo nos afecta más para la DA en la vida adulta. El tabaquismo activo ejerce múltiples efectos, como ya conocemos, sobre la inmunidad celular y humoral, y también contribuye a la disfunción de la barrera cutánea a través de especies reactivas de oxígeno. Continuamos con la discusión y pues se encontraron efectos protectores de los deportes en la dermatitis atópica de inicio en los adultos versus controles, además de amplios efectos antiinflamatorios para la actividad física regular. Los hallazgos respaldaron las asociaciones de un hogar pequeño, hablando de hogar pequeño con familia no numerosa,
y la exposición al moho con una mayor probabilidad de dermatitis atópica. Se halló asociación entre tabaquismo y dependencia de la nicotina con estado civil soltero, nivel educativo y estatus socioeconómico más bajo, edad avanzada y mayor estrés e índice de masa corporal. Con respecto al fenotipo, pues se menciona que un mayor número de estigmas atópicos se asoció con mayor probabilidad de dermatitis atópica de inicio en la infancia y en la edad adulta versus los controles. Sin embargo, la dermatitis atópica de inicio en la edad adulta presentaba menos estigmas atópicos, como mencionábamos, y comorbilidades que la de inicio en la infancia. La asociación con múltiples comorbilidades atópicas podría indicar una inflamación T2 más pronunciada en la infancia en comparación con la de inicio en la edad adulta, donde otros factores pues, pueden tener mayor peso también, no solamente es la inflamación T2. En este estudio, la dermatitis atópica de inicio en la edad adulta tendió a ser menos propenso a las infecciones bacterianas que la de inicio en la niñez. Aquí también se mencionaban pues, otros factores, que los niños están más expuestos a todo esto, tienen menos cuidado en general, y se encontró una mayor propensión a eczema herpético en pacientes con inicio en la infancia y la adolescencia versus el inicio en la edad adulta. Se observó una asociación más fuerte de eosinófilos circulantes con DA de inicio en la edad adulta media y tardía, y pues existe el vínculo interesante con el endotipo eosinofílico en el asma de inicio en la edad adulta, como aquí ya conocemos. Entonces también ya estábamos hablando lo mismo de la inflamación T2. Y aquí tenemos un diagrama de Forest, donde vemos los odds ratio y pues en general todos los donde observamos, por ejemplo, aquí vamos a tener el 1, donde digamos, es nuestra base. De aquí vamos a partir hacia el lado derecho, hacia el 0, vamos a tener la asociación con la dermatitis atópica de inicio en la infancia y hacia el lado izquierdo con la dermatitis atópica de inicio en la adultez. Entonces aquí sí podemos observar, por ejemplo, vamos a empezar con el dermografismo blanco, que quedamos, lo mencionamos varias veces, que se mencionaba más en la dermatitis atópica de inicio en la infancia. La tenemos totalmente aventada hacia menor a 1, ¿sale? Entonces aquí está principalmente asociada a la edad de inicio en la infancia. Y por ejemplo, otro ejemplo, la rinitis alérgica, que vimos que estaba totalmente botada hacia el lado de los adultos. Y aquí la observamos también, todo el margen que tenemos está completamente del lado mayor a 1, que es el lado de la edad de inicio en la adultez. Y así podemos ir desglosando cada uno de todos los factores de riesgo. Por ejemplo, el tabaquismo activo también, que se mencionaba mucho, totalmente cargado hacia el lado de los adultos. La exposición, que también decía que se asociaba tanto niños como adultos. Aquí podemos observar que sí existe una asociación también con los niños, pero es principalmente adultos. Y otros factores que ni siquiera se tomaban en cuenta porque realmente no fueron relevantes, incluso ni siquiera se mencionaban en el artículo. Por ejemplo, nacimiento por cesárea, pues no, porque está lo más cerca del 1, entonces la relevancia es muy poca. Y aquí también, otro que llamaba mucho la atención eran también las alergias alimentarias, como podemos observar, principalmente cargado hacia los adultos. Y los estigmas atópicos en general, el eczema de tronco cargado hacia los adultos también, por eso es que se mencionaba bastante. Aquí tenemos pues nada más un resumen de los principales factores de riesgo que se asociaron. Pero en general todo se resume en el diagrama de Forest y en el odds ratio de cada uno de ellos. En cuanto a las fortalezas de este estudio, pues se analizaron datos transversales de adultos, principalmente caucásicos de Alemania y Suiza, con las siguientes fortalezas. La DEA diagnosticada de acuerdo a los criterios de Hanifin y Raska, que ya comentamos, ampliamente validados, el amplio rango de edad desde los 18 hasta los 89 años, una evaluación detallada de la gravedad de la dermatitis atópica y los rasgos fenotípicos por dermatólogos experimentados. Esto también pues, es muy importante que fueron dermatólogos experimentados y en estos centros de captación. Información otorgada por el mismo paciente sobre el curso de la enfermedad y factores clínicos y epidemiológicos, no solo para la DEA, sino también para los controles. O sea, todo se agarró parejo y todo se les tomó en cuenta lo mismo. En cuanto a las limitaciones, pues una falta de genotipado, la cual hubiera estado también bastante adecuada, falta de emisión de IgE específica y biomarcadores distintos a la IgE total y eosinófilos, y el diseño transversal con posible sesgo de recuerdo de la edad autoinformada de inicio de la dermatitis atópica, en especial en pacientes mayores.
Obviamente, entre más pasan los años, pues menos te acuerdas de cuándo sucedieron las cosas. Sería muy adecuado un seguimiento longitudinal de la cortes de nacimiento hasta la edad adulta tardía. Esto es difícil debido a las altas tasas de abandono de los pacientes y la mayoría de los estudios longitudinales de cortes de nacimiento sobre la dermatitis atópica cubren la niñez y la adolescencia, porque pues es el rango más frecuente que encontramos en los pacientes, pero los datos de la edad adulta temprana y media son escasos y los datos longitudinales sobre la DA hasta la edad adulta tardía, hasta donde se sabe, no existen. O sea, es muy difícil captar a todos estos pacientes. En cuanto a las conclusiones, pues los factores comunes y diferentes en las comparaciones sugieren diversos mecanismos endógenos y exógenos que subyacen a la dermatitis atópica de inicio en la edad adulta frente a la infantil. Estos podrían contribuir a una comprensión más profunda y una mejor evaluación del riesgo individual de desarrollar dermatitis atópica en diferentes periodos de la vida, con potencial para la prevención de factores modificables. Se justifican más estudios para investigar las diferencias subyacentes en el endotipo y el genotipo de la dermatitis atópica en adultos versus niños, que pues me imagino que ya deben de estarlo trabajando. Y aquí tenemos pues un resumen que venía ahí mismo en el journal sobre lo que se encontró. Principalmente, bueno, ya vimos todos los diagramas de Forest principalmente, y aquí lo que también me gustó mucho fue esto. Un pequeño resumen sobre la dermatitis atópica adquirida dependiendo de la edad, ¿no? Entonces tenemos aquí este diagrama donde podemos ver desde los bebés hasta los adultos mayores y vamos a notar que la atopia, pues principalmente en pacientes de menor edad, tenemos una alergia alimentaria asociada, una hiperlinearidad palmar, que era la que más se mencionaba, un trasfondo académico elevado y la alergia alimentaria materna también. Lo que queda en medio, pues es que también no el número de aumentaba en ambos grupos, tanto en niños como en adultos, aumentaba el número de estigmas atópicos, aumentaba también el riesgo de tener la dermatitis atópica, una dermatitis atópica materna y la IgE total estaba elevada en ambos grupos. Y en adultos, pues lo que comentamos y que quedó pues muy marcado en todo lo, incluso en los diagramas, fue que el tabaquismo activo y pasivo, pero principalmente el activo, causaba más, era un factor de riesgo más alto para la dermatitis atópica de inicio en adultos. En general, pues este es un resumen de todo el artículo, incluyendo también la población de estudio. Y ahora vamos a iniciar con el checklist. La primera pregunta, ¿por qué se realizó el estudio? Para caracterizar los factores asociados con la dermatitis atópica de inicio en la edad adulta versus la dermatitis atópica de inicio en la niñez y los controles. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue un estudio de corte transversal y la revisión examinó una pregunta clínica importante y centrada, sí, ya que se plantearon y analizaron cada uno de los factores asociados a la edad de inicio de la dermatitis atópica comentados en literatura previa, que es de donde se sacaron todas estas variables, y fueron adecuados los controles, sí, ya que además de comparar la DA de inicio en la edad adulta versus inicio en la edad de infancia, también se tomó un grupo control, el cual además consiste en pacientes con otras enfermedades atópicas y pacientes con ninguna enfermedad atópica, lo cual pues le dio más valor al resultado de este estudio. El estudio fue original, sí, ya que existen pocos estudios en los cuales se han comparado ampliamente las edades, principalmente la dermatitis atópica de inicio en la edad adulta y los factores de riesgo que estos llegan a tener. El estudio fue lo suficientemente grande para que los resultados fueran creíbles. Sí, la población fue grande, contemplándose pacientes de diversos centros de Suiza y Alemania. Y se pueden aplicar los resultados a la atención de mi paciente. Se pueden tomar en cuenta los factores de riesgo al momento de entrevistar al paciente con sospecha de dermatitis atópica y así darnos una sospecha clínica más o menos alta dependiendo de las respuestas. Nos puede ayudar esto para tomar en cuenta otros factores al momento de atender a nuestros pacientes y se consideraron todos los resultados clínicamente importantes, se compararon los factores de riesgo más importantes encontrados y demostrados en la bibliografía. Sin embargo, aún existen otros que pueden compararse, como la IgE específica o el genotipo de los pacientes. Entonces, pues da para poder que se investigue también la IgE específica. También estaría muy padre saber específicamente a qué salimos alérgicos estos pacientes, ¿no? Y dependiendo de la edad. Y pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho la atención del público virtual y el público aquí presente.
Si tiene alguna duda o pregunta, quedo a sus órdenes. Gracias por su atención.